Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase del taller del lector. Sabremos cómo los personajes, estos son los objetivos, sabremos cómo los personajes en diferentes textos de ficción aprenden y cambian cuando enfrentan desafíos. Entenderemos que debemos generar preguntas relevantes y específicas cuando encontramos ilustraciones en las historias. Podremos crear una tabla para preguntas específicas. Ok, hoy vamos a leer una fábula, la primera parte de la fábula, después de la lluvia. Esto es una fábula acerca de un zorro que se ofrece para ayudar a su comunidad. En una fábula, los personajes son animales. Los animales actúan como personas y enfrentan problemas propios de su comunidad. Después de la lluvia, hubo una vez un bosque maravilloso, lleno de luz, en el que vivían toda clase de animales. Un día de repente comenzó a llover y cada día llovía más y más. Tanto y tanto llovió que los animales tuvieron que refugiarse en las montañas más altas del lugar. El agua los rodeaba y no dejaba de subir, así que para resguardarse decidieron meterse en una cueva. Y de repente dejó de llover. A las pocas horas algunos animales comenzaron a sentir hambre. Entonces pensaron que alguien debería salir a buscar comida. El zorro, bien dispuesto, se ofreció, pero el oso era el más grande y el más fuerte de todos. Debería ir él. Debía ir él. Más tarde, los animales tuvieron sed, pero aún era peligroso salir. El zorro se volvió a ofrecer. Los demás rechazaron de nuevo su propuesta y un grupo de flamencos partió por agua. Después los animales se organizaron y repartieron los trabajos para poder vivir en la cueva. Todos tenían una tarea, todos menos el zorro, al que no le dejaban hacer nada. Vamos a ver dos palabritas, niños, que aparecen en esta lectura, que son bien muy importantes que sepamos qué significan. ¿Qué significa guardar? Guardar significa tener cuidado de algo o de alguien. Al comienzo de guardar está el prefijo res. Un prefijo va al principio de una palabra y le cambia su significado. El prefijo res significa atrás o hacia adentro. Así resguardarse significa ponerse al salvo, cuidarse a uno mismo. Ok, tenemos aquí esta oración la palabra resguardarse y dice así. El agua los rodeaba y no dejaba de subir, así que para resguardarse decidieron meterse en una cueva. ¿Qué significa en ese momento resguardarse? ¿Será que significa ir hacia atrás o hacia adentro? En este caso fue hacia adentro, ¿ok? Fue hacia adentro de la cueva para cuidarse de ellos mismos. Otra palabrita que también está con re es refugio, refugiarse. Y vamos a leerlo acá. Tanto y tanto llovió que los animales tuvieron que refugiarse en la montaña más alta del lugar. El lago los rodeaba. Y ya saben que para refugiarse no es ir hacia atrás, sería ir hacia adentro también, para cuidarse. Ok, vamos a ver un video. El video de los personajes aprenden y cambian. En esta unidad aprenderemos cómo los personajes de diferentes textos de ficción aprenden y cambian cuando enfrentan desafíos. Veremos el video sin sonido, solo concentrándonos en las imágenes. Luego cuéntale a un compañero sobre algo que vieron. Ahora veremos el video con sonido. Presten atención a lo que oigan. Comenten con un compañero algo que escucharon. Decir al narrador que les ayudó a entender las imágenes. Ok. ¿Qué sería lo que dice el narrador? Prestemos atención para poder entender las imágenes.
Ok, niños, ahora lo vamos a escuchar con sonido. Los personajes aprenden y cambian. Los personajes resuelven problemas cada día. Los personajes pueden resolver problemas en el trabajo y en la casa. Los personajes de las historias también enfrentan problemas. Los personajes pueden trabajar para resolver sus problemas. ¿Qué podemos aprender cuando enfrentamos problemas? Ok, niños, las imágenes son una manera de demostrar ideas y sentimientos sin usar palabras. En una ilustración se ven unos animales en una cueva rodeada de agua. Vamos a ver esa ilustración. ¿Ok? Vemos una cueva con los animales adentro y está rodeada de agua. Me pregunto, ¿qué problema pueden tener y cómo tratarán de resolverlo? Cuando se me ocurren preguntas, deben aclararse, relacionarse con el tema. Las preguntas siempre tienen que estar relacionadas con el tema de la unidad, la pregunta esencial, pero no pueden ser iguales a la pregunta esencial ni poder responderse con sí o no. ¿Ok? Las preguntas tienen que venir, que sean unas preguntas que meditan una explicación. Mi primera pregunta se trata de la imagen de los animales. Se notan preocupados. ¿Estarán pensando en un momento en que eran felices? ¿Por qué se notan preocupados? Mi siguiente pregunta se centra en el tema de la unidad. ¿Por qué algunas personas son mejores que otros para enfrentar problemas? Y usaré esta pregunta porque es el más relevante para la pregunta esencial. ¿Ok? Y vamos a ir para acá un momentito, niños, porque los cuentos que leemos y lo que le puede pasar a los personajes también puede tener similitud con lo que nos puede pasar en el mundo real. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan las personas todos los días? ¿Cómo ayuda una persona a enfrentarse a un problema? ¿Qué retos estarían ansiosos de enfrentar los personajes de los cuentos? Porque eso también puede ocurrir a nosotros en la vida real. ¿Ok? Entonces dibujaré una diana o un blanco, que es esto, con la pregunta esencial en el centro. Aquí tenemos la pregunta esencial. Luego escribiré mi pregunta específica y una nota adhesiva o un sticky note. Quiero colocarla en la diana lo más cerca posible de la pregunta esencial, pero mi pregunta tiene que ser relevante. Eso significa que mi pregunta debe centrarse específicamente en la cuestión de cómo las personas pueden aprender de los problemas. ¿Ok? ¿Cómo las personas pueden aprender de los problemas? ¿Creen que puedo colocar mi pregunta en el centro de la diana? Una vez que la coloque en la tabla, escribiré mi pregunta al inicio de la unidad. De esa manera puedo tenerla en cuenta mientras leo. Le demostraré cómo genero preguntas específicas sobre imágenes para ayudarme a pensar más profundamente sobre la pregunta esencial. Ahora lo harán con un compañero. Entonces vamos a ver la siguiente ilustración. Aquí tenemos una ilustración. La podemos examinar a quienes vemos, qué personajes vemos, qué están haciendo. Y puedo hacer las siguientes preguntas. ¿Qué hacen los personajes? Es una pregunta que no tiene una respuesta sí ni no. Es una respuesta que tiene una oración completa para responder. Entonces mi pregunta está aquí porque es una pregunta que se acerca mucho a la comprensión de lo que está pasando allí. ¿Qué problemas tienen ellos y cómo lo están enfrentando? ¿Ok? ¿Qué, qué podremos aprender cuando enfrentamos problemas? ¿Hay un problema aquí? Okay, sí. ¿Cómo puede alguien aprender? ¿Cómo está aprendiendo el niño de este problema que está pasando acá? Vemos que tiene una herramienta en la mano. Quiere decir que el niño está aprendiendo algo. ¿Verdad, niños? Ok. ¿Por qué los personajes están trabajando con la bicicleta?
¿Cuál es el problema? Entonces puse mi respuesta aquí, porque tiene que ver con los desafíos que están teniendo los personajes. Y cómo los personajes afrontan esos desafíos. Otra pregunta es, ¿por qué los personajes, de verdad, qué es lo que está pasando con la bicicleta? Y creo que mis preguntas pertenecen aquí porque tienen que ver con la ilustración. Tienen que ver con la ilustración y tienen que ver con esta pregunta. ¿Qué podemos aprender cuando enfrentamos problemas? ¿Ok? Bueno, niños, estas son preguntas que tenemos que hacernos cuando nosotros también leemos, porque es lo que hace un buen lector. Bueno, hasta mañana, niños.